Mi nombre es Ángela Castañeda, soy consultora financiera. Hoy aprenderás a leer los estados financieros de un banco. Es importante que entiendas cómo funciona el negocio de la intermediación financiera, porque solo así vas a entender la composición de los saldos, tanto del balance como del estado de resultados. El negocio principal de un banco es intermediar entre aquellas personas que tienen excedentes de efectivo y aquellas personas que necesitan efectivo, que necesitan financiación. Es decir, las personas que tienen excedente de liquidez van y depositan sus ahorros a los bancos, ya sea en una cuenta ahorros, en una cuenta a plazo fijo. Por este plazo fijo, normalmente los bancos en Perú están pagando entre un 6 y un 8% aproximadamente. Y a su vez, ese dinero ellos lo intermedian y se lo prestan a estas personas que necesitan liquidez. A estas personas los bancos les están cobrando aproximadamente un 30% en promedio. Y la diferencia de estos porcentajes es lo que gana el intermediario financiero o lo que gana el banco. Acabo de descargar ahora mismo los estados financieros de un banco X, de la SBS, de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP de Perú. Por el lado izquierdo tenemos a los activos, que vendrían a ser todos los derechos y todas las posesiones que tiene este banco. Y por el lado derecho tenemos al pasivo y al patrimonio, que es la forma como este banco se ha financiado. Como podemos ver, se cumple la igualdad contable. Activos es igual a la suma de pasivo más patrimonio. Y fuera del balance vamos a tener a los contingentes. Los contingentes vendrían a ser todas aquellas transacciones que podrían convertirse a futuro en obligaciones para este banco. Porque tanto para el regulador como para los analistas externos necesitan identificar cuál es la exposición de riesgo de este banco en caso que se tomaran estas deudas. ¿Qué partidas, qué cuentas tenemos en esta parte? Tenemos avales, cartas fianzas, cartas de créditos y aceptaciones bancarias. Tenemos líneas de créditos no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados. Tenemos instrumentos financieros derivados y otras cuentas contingentes. Es como cuando a nosotros un banco nos ofrece una tarjeta de crédito y nos dice: no te preocupes, llévatela y la utilizas en cualquier momento. Y cuando nosotros ya tenemos la necesidad de pedir un préstamo o un banco X, nos acercamos y nos dan nuestro reporte de Infocorp, nos dicen: un momento, señor, señora, usted en estos momentos tiene créditos con tantos bancos. Incluso te muestran esa tarjeta de crédito que no ha sido utilizada. Pero ¿por qué dirás si yo no estoy utilizando esa tarjeta de crédito? No la estás utilizando, pero ese banco ya te aprobó y tú en cualquier momento puedes utilizar esta tarjeta. Todo eso viene a ser las cuentas que están dentro de este grupo de contingentes. Ahora sí vamos a continuar revisando este estado financiero. Tenemos por el lado de los activos el disponible. Tenemos saldos en caja, que es el efectivo que tiene la empresa. Tenemos en segundo lugar bancos y corresponsales, que son los depósitos que este banco en específico tiene en otros bancos. Tenemos canje, tenemos otros. En la línea 10 tenemos los fondos interbancarios, que vendrían a ser los préstamos que este banco ha hecho a otros bancos. Porque entre bancos también se suelen prestar dinero. Vamos a suponer que como parte de la política monetaria del gobierno decide incrementar el encaje legal. ¿Qué es lo que va a hacer para cumplir con este requerimiento? Si en este momento este banco no cuenta con ese efectivo, va a prestarse dinero de otros bancos. Para este caso, un banco le ha pedido prestado ese dinero para que cumpla con ese requerimiento. Todos esos saldos son lo que se llama fondos interbancarios. También tenemos inversiones netas de provisiones. ¿Qué vendrían a ser estas cuentas? Por ejemplo, cuando los bancos van a reinvertir o cuando los bancos tienen excesos de liquidez, como cualquier empresa, va a invertir en valores realizables, en inversiones disponibles a la venta, inversiones al vencimiento, inversiones en subsidiarias asociadas, negocios conjuntos o inversiones en commodities. Incluso en esta sección tiene un saldo negativo en provisiones, que vendría a ser la pérdida de todas estas inversiones que ha hecho el banco. Aquí tenemos otro saldo, créditos netos de provisiones y de ingresos no devengados.
Aquí en esta sección vamos a ver toda la cartera de créditos. Vemos aquí incluso vigentes, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, descuentos, factoring, préstamos, arrendamiento financiero, créditos hipotecarios para vivienda, comercio exterior, créditos por liquidar y otros. Los saldos de capital de todos los préstamos que este banco ha otorgado a sus clientes está en esta sección. Incluso aquí podemos ver en la línea 30, refinanciados y reestructurados, que vendrían a ser los saldos que han tenido que ser refinanciados. ¿Qué es lo que sucede cuando un cliente no puede pagar su préstamo? Se acerca al banco y ¿qué le dice? Necesito reprogramar este préstamo y pagar cuotas más pequeñas. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos lo que hacen es refinanciar. Y todos esos saldos que se han refinanciado los coloca en la línea 30. En la práctica, los bancos usualmente la primera o la segunda vez suelen reestructurar internamente. Podríamos decir que es un refinanciamiento interno. ¿Y por qué hacen esto? Si realmente sinceran esa cartera, estos saldos serían mucho mayores. Y evidentemente un banco que tenga saldos fuertes refinanciados y reestructurados no es buena señal, porque significa que no está clasificando bien a sus clientes. Y también significa que tiene una cartera con altos niveles en mora. Y esto es un riesgo, no solo para este banco, sino para todo el sistema. En la línea 31 tenemos los créditos atrasados, vencidos y en cobranza judicial. Aquí tenemos en la línea 34 las provisiones. Todos los años los bancos suelen hacer un presupuesto solo por provisiones, ya que las provisiones, y eso lo vamos a ver en el estado de resultados, se reportan como pérdidas, como gastos. ¿Qué más tenemos? Tenemos intereses y comisiones no devengados. En la línea 37 tenemos las cuentas por cobrar netas de provisiones. Estas provisiones son distintas a las provisiones que se realiza por la cartera de crédito. También tenemos los rendimientos por cobrar, que vendrían a ser todos los intereses por cobrar que tiene este banco por concepto de todos estos préstamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos bienes realizables recibidos en pago y adjudicados netos. Por ejemplo, cuando un cliente no paga el préstamo y dejó en garantía una propiedad, el banco hace un juicio, ejecuta la garantía y se adjudica esa propiedad. Aquí está todo esto. ¿Qué más tenemos? En la línea 47, inmuebles, mobiliario y equipo neto. Y tenemos otros activos que están fuera de los activos que ya he mencionado. Como puedes ver, solo esta cuenta de créditos netos, de provisiones y de ingresos no devengados, es decir, todos los préstamos, los saldos en créditos refinanciados, créditos atrasados, provisiones, intereses, representan el 67% de los activos. Es decir, más de la mitad de los activos de este banco están representados por préstamos. Y esta es una característica que vamos a ver en los estados financieros de todos los bancos, dado el modelo de negocio que ellos tienen, que es la intermediación financiera. Saber leer y saber analizar los estados financieros de una empresa es una de las principales tareas que todo dueño o gestor de una pyme debe priorizar dentro de sus funciones. En mi curso Interpretación y Análisis de Estados Financieros para principiantes y para no financieros, podrás aprender a tu ritmo a entender los números que realmente importan. En este curso no solo vas a descubrir si tu negocio va por buen camino, también vas a aprender a identificar las áreas de mejora y a tomar decisiones acertadas. Encontrarás toda la información de mi curso en angelacastaneda.net/curso. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. Ahora veamos cómo este banco se ha financiado. ¿Y qué tenemos en pasivos? Tenemos en primer lugar las obligaciones con el público. Recuerdan que yo les dije que el intermediario financiero, el banco, se financia con los depósitos de los clientes. Esto vendría a ser las obligaciones con el público. Aquí tenemos los depósitos a la vista, depósitos en ahorro, depósitos a plazo. Aquí están todos los tipos de depósitos a plazo que existen, al menos para este banco. Certificados bancarios y depósito, cuentas a plazo, CTS, otros. Si se dan cuenta, el grueso de depósitos a plazo está representado por las cuentas a plazo. Quiero ver cuánto representa
obligaciones con el público con relación al total de las deudas que tiene este banco. El 74.73%, casi 75% de las deudas de los pasivos que tienen este banco es con el público. Es evidente, se financia con ellos, porque como ya lo expliqué antes, los intermediarios financieros se financian con los excedentes de liquidez de las personas, del público en general. Aquí tenemos depósitos a la vista del sistema financiero y organismos internacionales. Bancos de fuera, dentro del mismo país o organismos internacionales pueden tener depósitos en ahorro, depósitos a plazo fijo con este banco. Pero si notan, este saldo es mucho menor. Aquí tenemos como 68 millones y aquí tenemos 1.600.000. Representa el 1.8%. Mínimo, pequeño, en comparación a las obligaciones que este banco tiene pendientes con el público. Por lo tanto, la fuente principal de financiamiento que tienen los bancos vendrían a ser los depósitos a la vista, depósitos a ahorros, depósitos a plazo. ¿Qué más tenemos? Tenemos fondos interbancarios y este vendría a ser la contraparte de los fondos interbancarios que vimos en los activos. En los activos, ¿qué era? Que este banco prestaba, ¿verdad?, a otros bancos, efectivo. Estos fondos interbancarios, ¿qué son? Son obligaciones. Entonces, este saldo corresponde a los saldos que este banco se ha prestado de otro banco. Esta es una deuda por pagar. Vamos a suponer que un día X, un cliente se acerca a una sucursal de provincia a retirar 10 millones de dólares en efectivo. Y en ese momento, este banco no cuenta con esa liquidez en su caja. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener que prestarse dinero de un banco cercano, de un banco con el cual tenga relación comercial. Eso vendría a ser los fondos interbancarios. ¿Qué más tenemos? Tenemos adeudos y obligaciones financieras que vendrían a ser los saldos que los bancos están debiendo a instituciones del país y a instituciones del exterior y organismos internacionales. Son cuentas por pagar. También tenemos obligaciones en circulación no subordinadas. Que tenemos aquí? Bonos en arrendamiento financiero, instrumentos hipotecarios, instrumentos de deuda, que es también otra forma que tiene de financiarse un banco. Pero al igual que en los depósitos del sistema financiero, esta forma de financiamiento es pequeña, ni siquiera el 1%. También tenemos las cuentas por pagar, que vendrían a ser las cuentas por pagar con proveedores. Tenemos también los intereses y otros gastos por pagar, que vendrían a ser los intereses por pagar que tienen los bancos. Aquí tenemos, por ejemplo, una cuenta de depósitos a plazo. Este depósito a plazo es el capital que el cliente ha puesto. Sin embargo, no solo tú pones capital, el banco te ha prometido que te va a pagar unos intereses. Esos intereses por pagar están aquí. Intereses y otros gastos por pagar. Y así sucesivamente con cada una de estas obligaciones, aquí están los intereses que tiene por pagar. Recuerden que cuando vimos el activo vimos la cartera de créditos. Esta es la cartera de créditos. Este es el saldo de capital. Y aquí tenemos los intereses o los rendimientos por cobrar. Claro, porque aquí tenemos el préstamo y aquí están los intereses que nos están cobrando. Por un tema contable no pueden juntar los dos, tienen que separar una parte el saldo y otra parte los intereses. Y esto se hace tanto en los activos, para los préstamos que ellos han otorgado, como para los pasivos, todas las deudas que ellos tienen con el público en general. Aquí tenemos cuenta de otros pasivos y aquí tenemos provisiones de créditos indirectos y otras provisiones. Y este sería el total pasivo de este banco. Finalmente tenemos el patrimonio. Tenemos el capital social, el capital que han puesto todos los socios, tenemos las reservas, los ajustes por patrimonio y el resultado neto del ejercicio. Un detalle que tenemos que observar en este balance. Vamos a ver que la relación deuda-patrimonio, total pasivo entre total patrimonio, es alta, es mayor a 7, lo cual difiere mucho de cuando evaluamos o cuando analizamos los estados financieros de una empresa comercial. ¿Que está mal esto? No, no está mal. Si ustedes ahora mismo revisan los estados financieros de todos los bancos, van a darse con la sorpresa de que existe esta particularidad.
el grado de apalancamiento es alto. Vuelvo al modelo de negocio, porque estos bancos se financian con depósitos de terceros, con depósitos de la gente, del público. Y ellos intermedian estos depósitos y lo colocan a la gente que está necesitando préstamos. ¿Y por qué los bancos pueden tener un apalancamiento alto y las empresas comunes y silvestres no? Vuelvo a repetir, el 74% de estos pasivos que tiene el banco es precisamente por obligaciones con el público, con los depósitos que el público ha hecho al banco y con eso se está financiando. Tengan en cuenta que este es un banco que está regulado. Todos los depósitos, todos los ahorros que las personas o las empresas colocan en un banco están cubiertos con un fondo de seguro de depósito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que este banco quiebre. ¿Qué pasa con estos depósitos? ¿Se perdieron? No, no se perdieron. Este fondo de seguro de depósito garantiza la devolución de estos saldos, por lo que el banco se puede permitir tener mayor nivel de apalancamiento, lo que no ocurre en una empresa comercial. En conclusión, este nivel de apalancamiento alto vamos a tener que evaluarlo junto a otros factores, como es la morosidad de la cartera de créditos, los niveles mínimos o los niveles óptimos de capital y otros factores que ayuden a determinar el riesgo de este intermediario financiero. Ahora tenemos el estado de pérdidas y ganancias. En esta primera línea vamos a tener los ingresos financieros, es decir, los ingresos por los intereses que este intermediario financiero cobra por los préstamos o por todos los servicios que éste brinde al público al cual está atendiendo. Entonces, cuando nosotros veamos el estado de resultados de un banco en la primera línea que dice ingresos financieros, lo que vamos a ver son los ingresos por los intereses. Hace un tiempo publiqué un video sobre sistemas de amortización. Enseñé a hacer los cronogramas de préstamos según diferentes sistemas. Aquí tengo uno de ellos. Este es el cronograma de un préstamo de $20,000. Cuando yo les he comentado que en la parte de ingresos financieros vamos a ver los intereses, me refiero a esta columna. Para este caso es una cuota fija, que es lo que pagamos, intereses y capital. Esta columna donde dice intereses es lo que vamos a ver en los ingresos financieros de un intermediario financiero. Y el capital, es todos los saldos de capital, vamos a verlo en la parte de los activos. Para este caso tenemos fondos interbancarios, inversiones, créditos directos, ganancias por valorización de inversiones, ganancias por inversiones, diferencia de cambio, etc. Podemos ver ahora mismo que los ingresos por créditos directos representan el 77% del total de estos ingresos. Es decir, el 78% de los ingresos financieros de este banco corresponde por los intereses cobrados por los préstamos que este banco ha otorgado. Así como tenemos ingresos financieros, también vamos a tener gastos financieros, que vendrían a ser en primer lugar las obligaciones con el público, que vendrían a ser los intereses, por ejemplo, de una cuenta de plazo fijo. Durante todo ese periodo, este banco ha pagado esta cantidad. Esta obligación con el público representa aproximadamente el 72% de todos los gastos financieros que tiene esta empresa. Sin embargo, podemos ver que los ingresos por intereses, es decir, por los créditos directos, representan aproximadamente 6,5 millones y los gastos financieros por las obligaciones que tiene con el público representan 1,5 millones. ¿Qué más tenemos? Depósitos en el sistema financiero y organismos internacionales, fondos interbancarios y todos los gastos financieros que tiene este banco. Incluso también se incluyen algunas pérdidas, que en este caso está en cero, no ha tenido. El margen financiero bruto es la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros. ¿Qué más tenemos? Las provisiones para créditos directos. Ya les había hecho anteriormente, cuando vimos el balance, que había una cuenta en provisiones. Y ahora también lo vamos a ver en el estado de resultados. ¿Qué es lo que pasa cuando un cliente no paga la deuda, no paga el préstamo? El banco va a tener que provisionar, va a tener que reconocer ese crédito que no se ha pagado, ese saldo en mora, va a ir provisionando porcentualmente todos los meses. Y esta provisión la va a tener que registrar en el estado de resultados como gasto, que es lo que está haciendo precisamente este banco. Vemos las provisiones para créditos directos en la línea 27. La diferencia entre el margen financiero bruto
Y las provisiones nos da como resultado el margen financiero neto. ¿Qué más tenemos? Ingresos por servicios financieros. Y también tenemos gastos por servicios financieros. También tenemos en la línea 39 utilidad o pérdida por venta de cartera. En algún momento, todo ese saldo en mora que incluso ya se provisionó, ya se cumplió con el reglamento que les dice a los bancos que todos los préstamos que no se han pagado tienes que provisionar y tienes que reconocerlo como un gasto, parte de esta cartera de créditos, el banco va a vender esas carteras. ¿A quién se lo va a vender? Existen empresas que compran carteras de crédito en castigo. Ellos se encargan de hacer la cobranza y obtienen una ganancia extra. Y luego tenemos en la línea 40 el margen operacional, que vendría a ser el margen financiero neto más los ingresos por servicios financieros menos los gastos más la utilidad por venta de cartera. Esto nos da como resultado el margen operacional. Luego tenemos los gastos administrativos, que es el gasto de personal, el directorio, los servicios recibidos por terceros, los impuestos y contribuciones. Para luego tener el margen operacional neto. El margen operacional neto vendría a ser el margen operacional menos los gastos administrativos. ¿Qué más tenemos? Provisiones, depreciación y amortización. Provisiones por créditos indirectos, provisiones por pérdida por deterioro de inversiones, provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar, provisiones para bienes realizables, otras provisiones, depreciación y amortización. También tenemos otros ingresos y gastos. Aquí está el neto, para luego tener el resultado antes del impuesto a la renta. Finalmente tenemos el impuesto a la renta y el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, 1.869.103, lo vamos a ver aquí, en el resultado neto del ejercicio. 1.869.103. ¿Está igual? Sí. Como pueden ver, hay diferencias visibles cuando vemos los estados financieros de un banco y cuando vemos los estados financieros de una empresa comercial. Y las diferencias radican principalmente en el modelo de negocio. Un banco es un intermediario financiero, una empresa comercial no lo es. Por ejemplo, en una empresa comercial, en los ingresos, en la primera línea donde dice ventas netas, ¿qué es lo que tenemos? Precio por cantidad. ¿Cantidad de qué? De bienes o de servicios que ha brindado. En cambio, el estado de ganancias y pérdidas de un banco dice ingresos financieros, ingresos por intereses. Lo mismo sucede en un balance general. En una empresa comercial vamos a tener inventarios. Sin embargo, en un banco no tenemos inventarios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el grueso de sus activos? El grueso de los activos es la cartera de créditos. ¿Qué más tenemos por los pasivos? ¿Cuál es el grueso de las obligaciones? Las obligaciones de un banco se identifican principalmente por las obligaciones que tiene con el público, por las obligaciones de esos depósitos de ese dinero que ha captado del público. Las empresas comerciales no captan fondos del público. Y otra diferencia es el grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento en los bancos suele ser alto, debido a la forma como ellos se financian. ¿Y por qué se le permite a los bancos tener alto grado de apalancamiento? Porque estas obligaciones, estos fondos que el público le ha confiado al banco, están protegidos a través de un fondo de seguro de depósito, que en Perú es un poco más de 122.000 nuevos soles. Si este video te ha sido de utilidad y has aprendido algo nuevo conmigo, apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte a mi canal, que es gratis, y tampoco olvides activar todas las notificaciones para avisarte cuando suba nuevo contenido. Te veo en el próximo video.